Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pastor, por la invitación. La verdad que es un privilegio para mí estar acá. Yo soy de Santa Fe. Me mudé en el 2019 para Córdoba y bueno, por guía del Señor y por dirección del Señor estoy acá. Y la verdad que, bueno, es un privilegio porque respeto mucho esta ciudad. Esta es una ciudad que tiene mucha historia en el Evangelio, ¿no? Es una ciudad de avivamiento, que Dios ha hecho grandes cosas, y los que venimos de ciudades chicas, de lugares en donde no hemos visto tantas cosas del mover de Dios, respetamos mucho, ¿sí?, a Córdoba. Así que la verdad que es una honra para mí estar delante de pastores y poder hablar de algo de esto. Yo trabajé, como decía recién en la presentación el pastor Carlos, trabajé en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en Santa Fe, en Venado Tuerto, en donde atendía un promedio, teníamos de 2 casos de abuso, 2 denuncias de abuso por semana, semanalmente, en donde yo tenía que constatar el abuso, entrevistar a la víctima, si lo verificaba, tenía que hacer, que la mayoría eran verdaderos, tenía que hacer la denuncia, después preparar al nene para declarar en cámara G, se llevaba muchísimo tiempo y era muchísimo trabajo. Soy preventor de abuso sexual infantil, me formé en la Fundación EPASI en Tucumán con los pastores Baloy y con quienes tengo contacto permanente, casi frecuente, con Ana, con Viviana. Y bueno, y en el 2020, cuando se cerró, fue el cierre de la pandemia, yo hacía muy poco tiempo que estaba acá, tenía muy poco trabajo porque muy poca gente me conocía también, así que aproveché el encierro y junto con 3 amigos más escribimos un libro que se llamó El Nuevo Genocidio, que está agotado, ya no estoy haciendo publicidad. Y yo hice una investigación sobre las consecuencias psicológicas que tiene el aborto, las consecuencias que deja en la salud mental, cosa que no se habla y nadie dice. Todos los que hacen publicidad del aborto y promoción en ningún momento dicen cuáles son las secuelas psicológicas que deja. Y es la única, por lo menos, investigación que yo conozco en toda Latinoamérica. Traduje papers en inglés, hice mi propia investigación, atendí pacientes, tuve mujeres que han abortado, hombres que su esposa o su pareja han abortado y que tienen consecuencias, hijos de mujeres que han abortado y que también tienen consecuencias de salud mental porque su mamá mató a un hermano y no es fácil soportar eso, y profesionales de salud que también quedan muy lastimados, ¿sí? Y en base a esa experiencia escribí un artículo y eso lo volcamos después en el libro. Así que bueno, hoy vamos a hablar de ideología de género. Ese cuadro es una pintura de Rembrandt. Rembrandt es un pintor, uno de los pocos pintores, por lo menos del Renacimiento, que es protestante, y Rembrandt, esa pintura se llama El regreso del hijo pródigo. Y Rembrandt, dicen algunos, que él hace un autorretrato y se dibuja su propia cara en el hijo pródigo volviendo al padre. Trabaja mucho las luces, la iluminación, ¿no?, y las sombras, y él decide iluminar el momento en donde el padre recibe al hijo y él se identifica como el hijo pródigo que vuelve a los brazos del padre. Y en el momento es que es recibido, que el padre le cambia la ropa, le cambia la vestidura, lo abraza, lo besa, y quería que meditemos primero un ratitito en esto para comenzar. Hay un psicólogo que yo conozco y sigo mucho que se llama Juan Varela, que es un psicólogo español y que es teólogo, alguien que respeto mucho, y dice, cuando hablamos de ideología de género tenemos que tener en cuenta 2 frentes de batalla. El primero, que es el que más conocemos, es el de defender férreamente nuestros valores. Nosotros tenemos que defender los valores cristianos, lo que nosotros creemos. Tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo con lo que se está haciendo y que no estamos de acuerdo con algunas leyes. Tenemos todo el derecho del mundo como ciudadanos de decirlo. Y tenemos el deber como cristianos de mencionar también que hay cosas que a Dios no le agrada y que a causa de eso el juicio de Dios viene en una ciudad o en una nación, ¿no?, a causa de leyes injustas. Pero el segundo frente de batalla es que una cosa es el lobby LGTB, que son los militantes, los que actúan como una secta o como una mafia, con el mismo modus operandi, de la misma manera. Y otra cosa
son las personas que tienen atracción al mismo sexo, que no necesariamente o no son gays todavía, pero sí se sienten atraídos, que están con conflicto con eso, que están luchando con eso, que no quieren formar parte del lobby LGTB, que no están de acuerdo con el aborto y que buscan ayuda, ¿sí? Hoy el homosexual no es el que se conocía, por ejemplo, en la década de los 80, cuando o antes inclusive, que era una persona como más pervertida, ¿no? Hoy hay mucha influencia y mucha presión social. Entonces, en los puestos de trabajo, ahora se escucha en las empresas, se escucha que la gente se queja porque algunos se hacen pasar por homosexuales para obtener cargo o ascenso, ¿no? O tienen ademanes más afeminados, más amanerados, porque les conviene, ¿no? O por lo menos le convenía hasta ahora, no sabemos qué va a pasar en diciembre y cómo va a seguir, pero hasta ahora era conveniente. Entonces, hoy el homosexual ya es un homosexual más cultural, no alguien que tenía un deseo que no podía frenar, sino que ya ahora cambió. Y yo tengo pacientes que son cristianos y que están apartados y que tienen deseo y atracción hacia el mismo sexo, pero que están luchando con eso porque no quieren, ¿no? Y pelean y no se sienten bien con eso y no quieren integrar, no quieren caer en la homosexualidad. Y a esos son los que la iglesia tiene que contener, de alguna manera, ¿no? No digo que haya una fórmula ni nada, pero sí, digo, luchamos contra el lobby LGTB porque son un grupo de choque, porque actúan como terroristas, pero tengamos compasión con aquellos que no son parte, no son todos lo mismo, ¿no? Que no son una fuerza de choque, ¿no? Que no vienen a burlarse de los cristianos. Hay gente que todavía cree en Dios, tiene temor de Dios, pero está luchando con eso también, ¿sí? Y sí, yo creo que como iglesia nosotros tenemos una buena oportunidad para evangelizar y para mostrar y dar a conocer el amor de Cristo, y creo que hoy eso lo puede hacer como puede ser una puerta de entrada para el evangelio, ¿sí? Entonces, defendamos con fuerza, vayamos a la batalla, pero también tengamos compasión de aquellos que no están tan aguerridos en eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver la próxima. Alguna definición de términos. ¿Qué es ideología? Bueno, la ideología es una ideología es un conjunto de ideas por el cual se ve el mundo. O sea, una persona que forma parte de una ideología ve a través de esa ideología, ve todo el mundo. La ideología de género, nosotros lo llamamos ideología porque es una ideología, así como fue el marxismo, como fue el nazismo, porque ve todo a través de la lente de la ideología de género. En Rosario hace poco pusieron, para renovar el carnet de conductor tenés que hacer un curso de género. Hay artículos que hablan de la economía con perspectiva de género. La educación sexual tiene que ser con perspectiva de género. O sea, tiene que abarcar todos los ámbitos. Por eso es ideología. Porque ve todo el mundo a través de esa lente, ¿sí? Y eso es una ideología. El nazismo empezó en la década del 30, tal vez un poco antes, pero cuando el nazismo empieza en la Alemania, primero fue optativo, después pasó a ser obligatorio en los colegios y en una tercera instancia se empezó a perseguir a todo aquel que no estaba de acuerdo con el nazismo. Entonces, la ideología de género está en ese segundo escalón, ¿no? De que ya están haciéndolo obligatorio en los colegios y tienen, dos por tres aparece ese aire de dictatorial que tienen de empezar a perseguir a aquellos que no piensan igual. ¿Qué es perspectiva? Perspectiva es el punto de vista por el cual se aborda un objeto. Es un término que se saca del dibujo técnico y que es desde dónde se mira un objeto. Entonces, cuando uno habla de perspectiva, es yo desde mi punto de vista veo tal objeto. Perspectiva de género es ver desde el punto de vista de la ideología de género la sexualidad o cualquier otra cosa. Ahora, no es el único punto de vista. Al ser un punto de vista significa que hay muchos más y que uno puede verlo desde otro punto de vista también. Lo que hace la ideología de género es que invalida a todos los otros, ¿no? Anula y los cancela y también agrede a todo el que piensa diferente. Entonces, por eso es ideológico y por eso son muy violentos también. ¿Qué es el sexo? El sexo es algo que está determinado biológicamente, está
marcado en los cromosomas, cromosomáticamente el hombre es XY, la mujer es XX, y el sexo es inmodificable, no se puede cambiar. Una persona, cuando una mujer está embarazada, el bebé dentro de la panza de la madre ya tiene asignado el sexo, porque está cromosomáticamente, ya está definido. Va a nacer con ese sexo, va a crecer, va a pasar la niñez, la adolescencia, va a ser adulto y se va a morir. Y cuando se encuentren los restos y se descubran los restos de esa persona y se investigue, se va a descubrir que va a seguir manteniendo el mismo sexo todavía. No va a modificar. El sexo no se puede modificar, por más que uno quiera. Mucho menos si yo me pongo una peluca, me pinto los labios, hago implantes mamarios, no modifico el sexo, ¿no? El sexo no se puede modificar. ¿Qué es el género? El género es un punto de vista desde el cual se considera cualquier asunto relacionado con el sexo. El género es lo que supuestamente se asigna la cultura. Nosotros creemos que el género está relacionado con la sexualidad. La gente que cree en la ideología de género dice que está separado y que una cosa es el sexo y otra es el género. Pero nosotros creemos que no es así, porque hay conductas que son propias del hombre y que siempre van a permanecer en el hombre. Y hay conductas que son propias de la mujer, que por más que cambie la cultura, la mujer va a seguir teniendo ese tipo de conductas. ¿Qué es orientación sexual? Es la atracción hacia determinado sexo, ¿no? Una orientación sexual hacia el mismo sexo es homosexual y una orientación sexual hacia el otro sexo es heterosexual. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, la identidad de género es la forma en que una persona se percibe de determinado género. O sea, alguno puede decir que es mujer, pero se percibe como un hombre y que se percibe, esa es su identidad de género, lo cual creemos que no se puede cambiar. Bueno, ¿qué dice la psicología con respecto a esto? La psicología estableció algo que se llama disforia de género. La disforia de género es cuando alguien tiene alterada la percepción de su género y de su sexo y cree que es de un sexo diferente o de un género diferente al que nació. La disforia de género se puede tratar, se puede curar y se puede trabajar y se puede hacer terapia y sí o sí tiene que estar relacionada con el sexo, digamos. Tiene que ver con la sexualidad, con el sexo, con el tipo de sexo con el que nació. La persona transgénero es alguien que quiere transicionar del sexo que tiene hacia el otro sexo sin hacer ningún otro cambio más que un cambio exterior. Y el transexual es el que sí quiere cambiar de sexo, aunque no en todos los casos pase por una cirugía. Ya acá es recontra complicado porque ¿qué diferencia tiene el transgénero con el transexual? Eso termina siendo lo mismo. Pero ellos quieren que lo llamen así, de esa manera. Ahora, el transexual puede ser alguien que es un hombre vestido de mujer, que dice que es mujer, pero que nunca se operó los genitales y sigue teniendo genitales de hombre. Como Florencia de la B, por ejemplo, un transexual famoso. Entonces, la transexualidad para la psicología es una enfermedad mental, ¿no? Es un problema. Se puede tratar, se puede trabajar con terapia, pero ahora están intentando prohibirla, ¿no? Jordan Peterson es un psicólogo famoso de Canadá que hoy está siendo perseguido y está siendo investigado por el Colegio Psicólogo de Canadá porque trabaja en las terapias de reconversión o de trabajo de vuelta a volver al sexo que tenía. Todos los pacientes con los que yo trabajé que tenían este problema de disforia de género, yo jamás lo forcé a nada, nunca le impuse nada, y sin embargo todos los que yo tuve dudaban de que ellos querían ser homosexuales, dudaban de ser homosexuales, ellos tenían esa tendencia, pero cuando empezaban a trabajar siempre venía de otro lado. Bueno, la próxima lámina, vamos a ver un poco los antecedentes, de dónde surge. La ideología de género tiene dos grandes antecedentes teóricos. La próxima, si puede ser. El primero es Alfred Kinsey. Voy a pasarlo rápido esto porque es historia. Pero Alfred Kinsey fue una persona que se dedicó a estudiar la conducta sexual.
escribió un libro y él en realidad se cree que él solamente investigó a una sola persona y que era un pedófilo, un pervertido, y era una persona que tenía relaciones sexuales con niños. Entonces él hizo una tabla de investigación, una tabla en donde calificaba las diferentes formas que tenía de disfrutar el sexo un menor. Todo eso obviamente era ilegal, nadie sabe cómo fue que lo hizo, lo único que se cree es que él solamente analizó a un pedófilo. Pero él es el que inventa esto de que la sexualidad es infantil y que los niños tienen que aprender sexualidad, se lo tiene que enseñar un adulto. La ideología de género está muy ligada con el abuso sexual infantil, ¿sí? La próxima lámina. Y el segundo es el de la foto en blanco y negro, John Money. John Money es el que inventa y que acuña el término identidad de género y que le agrega el término género a la sexualidad. John Money es conocido porque fue un psicólogo que hizo un experimento con dos nenes. Había dos nenes que nacieron, que eran dos hermanitos varones. Uno tiene un problema en los genitales a los 2 o 3 meses y entonces el médico les recomienda hacer una circuncisión. Nadie sabe bien cuál fue la causa, pero la circuncisión, en vez de hacerla con un bisturí común, lo hace con un bisturí eléctrico. Hubo un problema, salió mal y termina castrándolo. John Money, los padres de estos nenes, después de un tiempo lo ven a John Money en un programa de televisión hablando de que él ya estaba haciendo experimento con niños y con personas sobre la sexualidad y decía que la sexualidad uno no nacía, sino que era asignada por la sociedad. Y los padres de estos dos nenes ven una posibilidad de que puedan ayudar a sus hijos, que eran muy chiquitos todavía. Entonces contactan a John Money y John Money ve la oportunidad perfecta para poner a prueba sus teorías. A uno de esos niños lo crían como varón y al otro deciden criarlo como nena y hacerle creer que era una nena. Bueno, no la voy a hacer muy larga. El que es criado como nena, después de grande, siempre, durante toda la infancia siempre tuvo conductas masculinas, no se podía comportar como una nena, se golpeaba, cuando estaba en el colegio se pegaba con los nenes, le costaba orinar sentado, siempre quería orinar de parado, tenía conductas de varón, aunque le habían fabricado de alguna manera una vagina, algo que se parecía a una vagina. Pero, sin embargo, no podían adaptarlo. Cuando se hace grande, descubre esta verdad, los padres le cuentan y él decide volver, y él entiende por qué toda su vida creyó que era un varón y que no era una mujer, entonces decide volver a ser hombre, y es el de la foto que está en colores. Y decide llamarse a sí mismo David. Se cambia el nombre y se pone David porque dice que su lucha fue como la lucha de David contra Goliat durante toda su vida. Y el de la foto es David Renner. David Renner en el año, si no me equivoco, 2003 o 2004, ya no soportó todo esto que pasó en su vida, que fue muy duro para él, y termina suicidándose también. Entonces, así empieza la ideología de género, ¿no? Con una historia durísima, con un error terrible y con gente que quería imponer su propia convicción a la fuerza, y termina en una tragedia. Esto es lo que hoy están intentando poner en los colegios, ¿no? Y quieren que todos los chicos se hagan así, cuando ya el primer experimento fracasó, fue un desastre. ¿Cómo es el accionar entonces? El accionar, ¿cómo es que tiene tanto poder y que logran imponer leyes siendo que una cosa tan aberrante? Bueno, la forma de accionar que tienen es generalmente como un grupo de barra bravas, o sea, actúan con la violencia como terroristas. En el caso de la psicología, el DSM, que es el Manual Diagnóstico de Salud Mental, de Enfermedades de Salud Mental, el DSM es el Manual Diagnóstico y Psiquiátrico que en Estados Unidos se confecciona para calificar las enfermedades, los problemas de salud mental, las patologías mentales. En el año 72 va un grupo LGTB a hacer una manifestación en la convención anual que hacen los psiquiatras de salud, convención anual de salud mental, y piden que se retire la homosexualidad del manual de diagnóstico
que la homosexualidad deje de calificarse como una enfermedad mental. El primer intento, hacen un escándalo, entran adentro, golpean a algunos médicos psiquiatras, no pueden lograrlo, pero al año siguiente, en el 73, ya consiguen algunos otros psiquiatras que querían ostentar ser directores de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos. Entonces hacen una alianza y los dejan ingresar, y ahí el confrontamiento fue más fuerte. Los médicos psiquiatras no están acostumbrados a que venga un barra brava o un patobica y te insulte en una conferencia, menos en una convención. Y una persona que exponía sobre la homosexualidad y los problemas que deja en la salud mental, le decían que era un nazi, se levantaban y le decían que era un terrorista, bueno, lo insultaban, hasta que por esa fuerza se saca a la homosexualidad de las enfermedades del Manual Diagnóstico de Salud Mental. No porque haya una investigación científica o porque alguien haya descubierto algo diferente, sino solo por presión y por fuerza, como un grupo de choque. Ese es el accionar que tiene siempre el lobby LGTB, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y la segunda parte es que tiene un gran financiamiento. La OMS, que no es una organización, no es mundial y no le interesa la salud, sino que está financiada por algunas personas que tienen intereses extraños, es parte de esto, y una de las personas más importantes, de los financistas más importantes, es Bill Gates. Tiene más del 80% del financiamiento de la OMS, viene del bolsillo de Bill Gates, y lo usa a la OMS para decir lo que él quiere y lo que le conviene, y financia política de género. La Open Society de George Soros es otra organización mundial que financia esto. Y en Argentina nos pasó que durante la presidencia de Macri, en el 2018, tenía un endeudamiento muy grande, y ese endeudamiento no había forma de sacarlo adelante. Lo que hace el presidente Mauricio Macri es acudir nuevamente a la FMI, y el Fondo Monetario le propone que para darle un préstamo y las condiciones de renovación de ese préstamo eran que aplique las políticas de género y el aborto. Fue por eso que el aborto fue impuesto de alguna manera con tanta fuerza en el 2018, aunque no se logró aprobar, pero lo imponen porque estaba presionado por el FMI, porque había muchísima plata de por medio. Y después salen todas las políticas de género, y todas salieron de la misma manera. Acá en Argentina está la ley de ESI, que está desde el año 2006, y la ESI viene a ser también la forma en que se utiliza, o sea, termina siendo un espacio de adoctrinamiento ideológico dentro de las aulas y de los colegios. ¿Por qué utilizan a la ESI? Porque están enseñando y adoctrinando en algo que los nenes no necesitan saber. Un nene no necesita saber cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, porque no tiene idea de qué es eso y porque jamás va a pedir eso. Y por otro lado, se impone de tal forma y es tan fuerte la presión social y la propaganda que se obliga a los niños a pensar en esto como si fuera una opción. Entonces, lo que se hace es la hipersexualización infantil. A un niño se empieza a introducir en el ámbito de la sexualidad sin que ellos tengan necesidad, ¿sí? La ideología de género, una de las cosas que está haciendo es preparar el camino para la legalización de la pedofilia, ¿sí? Lo que Alicia Rubio es una periodista y una docente española que escribió 2 o 3 libros con este tema, y Alicia dice que la ideología de género está preparando la expropiación de los niños, ¿no? Expropiarle los niños a los padres. Entonces se busca legalizar la pedofilia, que la pedofilia sea aceptada y sea legal, y se busca que poder retirarle o poder usar como excusa para retirarle los hijos a los padres. Juan Varela dice que cuando comienza la revolución industrial, el hombre sale de la casa. Antes, previo a la revolución industrial, el hombre vivía en su casa y el hombre trabajaba, formaba parte de la crianza de los chicos, de los hijos. En la revolución industrial el hombre tiene que ir a trabajar 12 horas por día. Entonces
quedan los nenes solamente al cuidado de la madre y la educación queda solo a cargo de la madre. Antes no era así. Antes el hombre era un artesano y él vivía en su propia casa y convivía con sus hijos y participaba en la educación. Después de la revolución industrial, el hombre sale de la casa, queda la mujer sola, criando a los hijos, y después, en principio del siglo pasado, viene la primera revolución feminista, donde la mujer empieza a salir de la casa para trabajar también, y ahora ya los hijos no son educados ni por el papá ni por la mamá, sino que empiezan a ser educados por el Estado, ¿no? Hoy, el Estado, bueno, por lo menos todos hemos crecido en ese contexto, ¿no? De que el Estado te educó, o por lo menos pasó mucho tiempo formándote. Hoy ya ni siquiera es el Estado. Hoy tenés las redes sociales, plataformas como Netflix, que están educando a los chicos, adoctrinándolos, y no sus propios padres, ¿no? Y se les enseña en esto de que ellos tienen derechos sexuales porque es la excusa para que ellos puedan denunciar a sus propios padres, que esa es la idea, ¿no? Que denuncien. En Canadá está pasando, los nenes denuncian a sus papás porque no quieren aceptar que ellos forman parte de la ideología de género o adhieran a la ideología de género, y el Estado aprovecha eso para retirar a los niños, los padres. Esto que hace unos años atrás parecía imposible y parecía que uno era un conspiranoico que estaba diciendo esto, hoy está pasando y es mucho más frecuente de lo que parece. La hipersexualización infantil, o sea, hipersexualización es la idea de que una persona vale por el atractivo sexual que tiene. Si yo logro tener más atractivo sexual, más valor tengo, más importancia. Ahora, la hipersexualización infantil es llevar estos atractivos a los niños, llevar este concepto a los niños y que los niños piensen que tienen que reforzar los atributos sexuales para ser aceptados en la sociedad. Eso es hipersexualización. Y cuando hay programas, no sé cómo habrá sido este año, pero hace muchos años que no lo miro, pero había un programa que hacía Tinelli, que empezó esta semana, pero yo no sé cómo será ahora, pero me acuerdo que en una época él hacía mucho esto con los niños. Y a las nenas le daba un beso en la boca cuando como premio, ¿no? Y eso es abuso sexual infantil. Y no había nadie que lo denuncie, ni nadie, de hecho hasta el día de hoy el tipo sigue teniendo el programa y no sé si sigue haciendo lo mismo, pero lo hizo y sigue sin consecuencia. Pero todo lo que hacía en ese programa era fomentar la hipersexualización y lo intentó trasladar a los niños, no sé si lo logró o no, pero sí lo intentó y ponía chicos en la escena también. El abuso sexual infantil es la irrupción de la sexualidad adulta en un niño. Cuando un nene recibe información de la sexualidad adulta que no tenía por su propia cuenta, eso deja un trauma. Y ese trauma tiene consecuencias a mediano y a largo plazo. Y un niño que es abusado, todo tipo de abuso sexual deja consecuencias. Y hay diferentes tipos de abuso. Existe el abuso sexual con contacto físico y existe el abuso sexual sin contacto físico. Una persona puede mostrarle una foto a un nene y eso es abuso sexual aunque no lo haya tocado. Y puede desnudarse delante de un niño, como hacen los exhibicionistas, y eso es abuso sexual sin tocarlo. Y también puede hacer desnudar al niño y eso es voyeurismo, que es otro tipo de abuso sexual, aunque no lo haya tocado. Y es abuso sexual porque deja un trauma y deja una huella. Ahora, la ideología de género se toma de todo esto. Nosotros hemos visto muchísimos videos en donde hay una exposición de arte y hay un hombre desnudo y traen nenes de 4 o 5 años para que lo toquen y que sepan qué es ver de cerca a un adulto desnudo. Yo he atendido un caso en donde en Tigre, en Buenos Aires, en donde un transexual le daba clases a nenes de 4 y 5 años en un jardín de infantes y los hacía desnudarse a todos los nenes, como parte de la clase de ESI, de educación sexual. Y él también se desnudaba. Y él era una persona que tenía implantes, tenía senos, pero también tenía genitales masculinos. Y le mostraba eso a los nenes, ¿no? Se desnudaba adelante de los nenes. Lo hizo durante mucho tiempo.
había más de 40 chicos y los 40 coincidían en el relato cuando contaban eso, lo cual quiere decir que era cierto. Y cuando nosotros fuimos a hacer la denuncia, nos dijeron, los directivos dijeron, solamente estamos cumpliendo con la ley de educación sexual integral, acá no hubo nada, esa persona se trasladó del lugar, cambiaron de jardín y siguió dando clase en otro jardín, pero nunca fue preso, por ejemplo, porque la ideología de género fomenta los rasgos y las características sexuales, sobre todo, tiene preeminencia en la sexualidad. Dicen las personas que más estudian la conducta de los pedófilos, que lo que hace la ideología de género es fomentar que el niño sea atractivo para un pedófilo, que el niño pueda atraer la mirada a un pedófilo. Por eso es tan llamativo. Y cuando uno ve, por ejemplo, a los transexuales, a los queer, que están leyendo libros en jardines de infantes o que van a leer libros en la biblioteca para niños, ahora, nunca vas a ver a un queer leyendo un libro en un geriátrico o en un hospital, ¿no? O en la sala de oncología de un hospital. Ellos siempre van a donde están niños, pero si vos le decís que son pedófilos, se enojan y se ofenden y no se lo puede decir. Pero ¿por qué buscan siempre a los niños? ¿Por qué siempre buscan esos lugares? En Latinoamérica hay un gran avance de la pedofilia. Y un dato alarmante fue que en Navidad del año pasado, diciembre del 2022, se conoció dos tesis de la Universidad de Chile, en donde eran dos tesis a favor de la pedofilia. Una de esas tesis era de un docente, ¿no? De alguien que había hecho una licenciatura para docente. Y esa tesis se llamaba El deseo negado del pedagogo, ser pedófilo. Ese era el título. Hubo un docente que corrigió esa tesis y que la aprobó, porque esa había sido aprobada. Hubo otros directivos que vieron esa tesis y que estuvieron de acuerdo y que la aprobaron. Y después, cuando eso salió a la luz y se conoció, bueno, le dieron de baja el título, pero ese hombre había aprobado el título, había recibido su título, había aprobado su tesis a favor de la pedofilia y de dar clases. La mayor cantidad de abusos sexuales se cometen dentro del círculo íntimo de la víctima. Ahora, esto no significa que sea el padre ni un familiar cercano, sino que la mayor cantidad de veces, el 56% de las veces, lo comete alguien que es ajeno a la familia. O sea, puede ser un padrastro, puede ser la pareja de la abuela, o puede ser el novio de la prima, el novio de la tía, siempre alguien que es externo, no es familiar directo. Cuando se habla de abuso sexual y dicen que el problema está en la familia, porque la mayor cantidad de abusos se comete en la familia, no necesariamente en la familia, ¿no? Siempre es la familia extendida o a alguien que viene de afuera, que es otra cosa. El segundo lugar en donde mayor cantidad de abusos se cometen es en la escuela. Googleen, si quieren, cuando salimos de acá, googleen escuela, abuso sexual o colegio, abuso sexual, y tenés por lo menos uno por semana. En esta semana tuviste un caso de abuso en un colegio. Toda la semana hay un caso de abuso en colegios. Porque el perfil del pedófilo es buscar lugares donde hay chicos y donde hay muchos chicos, y de todos esos chicos va a buscar el más vulnerable para poder abusar del nene. Cuando alguien habla del deseo del pedófilo y lo asocia con la pedagogía y con dar clase, es súper sospechoso, así como también es sospechoso que la ESI esté tan de acuerdo con la ideología de género y que no quieran modificarla por nada, porque nosotros tenemos la sospecha de que se está avanzando para la legalización de la pedofilia. En Holanda ya existe un partido político en donde los candidatos, la única propuesta que tienen es la legalización de la pedofilia, son todos pedófilos, y su única propuesta de campaña es esa. No sacó ningún voto, pero bueno, ya hay un partido político que fue reconocido y que fue aceptado. Y en Latinoamérica también se está avanzando sobre esto. Hubo 2 charlas TED, creo que son del 2018, en donde hubo gente que habla, ya cambiando los términos y diciendo que el pedófilo no es mala persona, es alguien que se siente atraído por un niño y que quiere darle amor, pero que no es malo. Ya está minimizando el daño que causa y la figura del pedófilo también, para que sea aceptada. Entonces, la pedofilia está avanzando mucho más de lo que nosotros pensamos.
Y acá sí se puede ver en redes sociales que hay gente que te discute eso y te dice que el pedófilo no es malo, que nosotros somos unos retrógrados, que tenemos la mente cerrada y te atacan con mucha violencia. ¿Cuál sería el rol de la iglesia o qué cosa nos toca hacer a nosotros, ¿no? Como dije al principio, es importante que nosotros podamos luchar y nos atrevamos, o sea, no podemos amoldarnos a lo que está haciendo la ideología de género, ni normalizarla, ni tomarla como algo que está bien. Y de hecho hay mucha gente que está haciendo eso, o sea, hay gente que está aceptándola. Hay iglesias LGTB. Mientras estaba investigando para dar esta charla, me acordé de que la primera iglesia inclusiva de Argentina se fundó acá en Córdoba en el 2019 o 2020 creo que fue, ¿no? Y o sea, se está avanzando y hay mucho, cada vez hay más páginas y lugares en internet de cristianos LGTB o cristianos con identidad de género, que están a favor de la ideología de género, porque son gente que son cristianos pero que no quieren ceder, no lo consideran como un pecado y no quieren ceder a eso. Existe la Biblia, la famosa Biblia inclusiva, lo que se llama la teología queer. La Biblia inclusiva toma algunas partes, que es como las Biblias católicas. Toman las partes que la Biblia católica dice que estaban los hermanos de Jesús, te pone una nota al pie de página que dice, sí, pero no eran los hermanos de sangre, porque María murió virgen, ¿no? Entonces te niega lo obvio. La Biblia LGTB dice lo mismo. Los versículos que confrontan a la homosexualidad, te pone una nota al pie y dice, sí, pero no es que es pecado, no es que Dios está en contra de eso, sino que lo dice. Y hay algunos versículos particulares o pasajes particulares que toma, que son el siervo del centurión, el centurión que se acerca a Jesús para pedirle que sane al siervo. Ellos dicen, sin ninguna prueba y sin ningún fundamento, pero dicen que eran pareja, por eso el centurión pide, porque era su amante, el siervo, por eso pide que Jesús lo sane, que tenía tanto amor que quería que lo sane, y Jesús, como ama a los homosexuales, lo sanó. Es mentira, pero dicen eso. Dicen de David y Jonatán, cuando David amó a Jonatán, dicen que ellos dicen que en realidad el amor fue un amor erótico y homosexual, lo cual también es mentira, y la Biblia nunca dice eso. Y todos los versículos que la Biblia condena dicen que no es que Dios está condenando eso. Pero Santiago, en la epístola de Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado, ¿no? Yo creo que uno de los roles más importantes de la iglesia es levantar una voz y denunciar que esto no es voluntad de Dios y que el juicio de Dios viene porque estas cosas se permitan, por leyes injustas. Nosotros podemos participar en política, digamos, no está prohibido. Hay gente que tiene un llamado para participar en política, pero todos tenemos, o sea, algunos tienen llamado y otros no, pero sí todos tenemos la obligación y la responsabilidad de denunciar cuando un gobierno está tomando leyes injustas, ¿no? Y cuando un gobierno se torna injusto. Y tenemos la obligación de anunciar que el juicio de Dios viene por malas decisiones y por leyes, ¿sí? En la época de la Alemania nazi, siempre se dice que cuando pasaban los trenes que llevaban los detenidos a Auschwitz y que iban a las cámaras de gas para ser asesinados, dicen que había iglesias, eso lo dice la biografía de Bonhoeffer, que había iglesias en donde estaban cerca de las estaciones de trenes y cuando estaban en reunión y pasaban los trenes con los judíos que iban a las cámaras de gas, subían el volumen a las reuniones para no enterarse de lo que pasaba afuera, ¿no? Y subían el volumen para no escuchar los gritos de los judíos que pedían ayuda, ¿no? Hoy estamos presenciando un genocidio que es el aborto. El aborto en Argentina, hay alguna cifra de que entre 2021 y 2022 se produjeron aproximadamente unos 160.000 abortos en hospitales públicos y en centros de salud públicos, lo cual es muchísimo. Hubo nazis que fueron a juicio por mucho menos que esto. Y nosotros como iglesia hoy tenemos un genocidio cerca nuestro. Algunos dicen que en las maternidades de Córdoba se producen entre 4 y 8 abortos semanales, cada una de las 2 maternidades de la ciudad de Córdoba.
Y nosotros estamos presenciando eso. Nos queda a nosotros decir, ¿no?, que a Dios no le agrada eso y que eso va a traer consecuencias. Levantar la voz, ¿no? Aunque nadie nos escuche. La próxima lámina, Apocalipsis 18:4, hablando de la gran Babilonia y la gran ramera. Dios le dice, la palabra que escucha el apóstol Juan, dice, Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Si Dios le dice a su pueblo que salga de Babilonia, es porque el pueblo puede ser contaminado por Babilonia igual, ¿no? Porque, digamos, no está exento de eso y no está libre de ser contaminado por Babilonia, ¿no? Lo que hay diferencias en diferentes puntos escatológicos. Hay gente que tiene diferentes doctrinas y la verdad que la escatología no hace a la salvación. Entonces uno no tiene que ponerse a discutir escatología, qué es lo que piensa o qué no. Pero sí hay un punto importante, y que es que cuando Apocalipsis habla del levantamiento del anticristo, está hablando de un gobierno totalitario y de un gobierno único, que puede llegar a ser un único gobierno mundial, global, o algunos dicen que va a ser 10 naciones poderosas que se unen y que esas 10 van a gobernar a todo el resto. Pero o va a ser un gobierno globalista, digamos, totalitario y global, o va a ser un gobierno de 10 naciones poderosas que van a someter al resto. Pero sea como sea, nosotros estamos empezando a vislumbrar un poco eso, ¿no?, de que la ideología de género está tendiendo a eso. Todo lo que tiene que ver con transexualidad. Primero se empezó con transexualidad. Yo he visto casos de niños donde se habla de infancias trans. Cuando hablan de infancias trans, los casos que yo atendí y que trabajé, siempre era una influencia de la madre. En los casos que yo trabajé. Puede ser que sea influencia de otra persona también, no solo de la madre. Pero en los casos que yo trabajé, la madre que quería tener una nena y que tuvo un varón, quería que ese varón sea nena y lo empieza a vestir como nena. Hubo otro caso, me acuerdo, que era la abuela la que le compraba vestidos y lo vestía como nena. Pero todo lo que empieza desde lo trans es para que uno empiece a aceptar y a normalizar. Pero empieza con la transexualidad, pero después sigue los transedad, que son aquellos que dicen que no tienen la edad que aparenta. Y ya vemos un hombre ridículo en Canadá que tiene más de 40 años, pero dice que se autopercibe como nena de 6, y se hace 2 colitas y va al jardín de infantes. Algunos se ríen, digamos, pues es ridículo, te reís cuando lo ves, pero hace poco escuché a alguien que decía: tengan cuidado porque no apuntan a nosotros, ¿no? Yo ya tengo más de 40 años, yo no voy a entrar en esa pavada. Pero sí apuntan a los adolescentes y a los niños. Y el niño sí crece viendo eso como algo normal. Y eso es lo que ellos apuntan, ¿no? A que ellos naturalicen, los chicos naturalicen eso y lo vean como normal. Babilonia tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de Sodoma y Gomorra, mucho de perversión sexual, mucho de procreación, no en términos naturales. Hoy se está hablando de que la inteligencia artificial puede llegar, se habla de que puede llegar a crear de alguna manera vida sin necesidad de que haya relación sexual, ¿no?, sino separando el óvulo de la mujer y el espermatozoide y fertilizando fuera del vientre materno. Entonces, esto es algo que sí está avanzando y que es grave. Decía, comienza con la transexualidad, las infancias trans, los transedad. Después están los transespecies, que son personas que se creen que son un animal, que no son un ser humano. Y está el caso de ese hombre que se creía que era un ciervo, que se había comprado un traje de ciervo y se pintó de ciervo y se puso los cuernos y salió al bosque en temporada de caza, y que hubo en Estados Unidos, esto es verdad, y hubo cazadores que lo confundieron y lo mataron y se murió de un tiro, porque claro. Pero bueno... Pero ¿hasta dónde llega el ridículo, no? Digo, y la inconsciencia de creer que las leyes naturales no rigen para nada. Y después de los transespecies están los transcapaces, que son gente que quieren ser, como decir, quieren tener una discapacidad.
Una mujer en Estados Unidos quería ser ciega y se echó creo que aceite de batería en los ojos, se quemó los ojos porque decía que quería vivir la vida como un no vidente. Otra mujer se tiró de un tercer piso porque quería ser lisiada y está en silla de ruedas y se fracturó y no puede volver a caminar, pero ella quería vivir la vida en silla de ruedas porque se autopercibía transcapaz. Y por último, todo eso lo que deriva es en el transhumanismo. Y el transhumanismo son implantes electrónicos y mecánicos en el cuerpo humano. Ellos dicen para mejoramiento, ¿no? Para mejorar el cuerpo humano y para potenciarlo. Y uno de los paradigmas que tiene el transhumanismo es que creen que la muerte es una enfermedad y que se puede llegar a ser inmortal. Y eso es lo que buscan, ¿no? Llegar a la inmortalidad por vía mecánica y por la ciencia. Y hoy tenemos un caso muy llamativo, que yo creo que es el primer caso en el mundo, en donde hay por lo menos el primero que yo escucho abiertamente, pero hay un candidato a presidente en Argentina que ya ha dicho que él está a favor del transhumanismo y puede llegar a ser una salvación o puede llegar a ser la peor pesadilla que tenga Argentina, ¿no? Hay un candidato a presidente que ya lo dijo en público y hay filmaciones de eso. Lo cual es peligrosísimo. Bueno, la próxima, Hechos 17:11, dice, está hablando de los cristianos de Berea. Pablo va a Berea, se encuentra con estos cristianos y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra que Lucas utiliza como nobles, nosotros se nos viene la idea de que eran como más transparente o más íntegro, pero esa palabra viene de nobleza o de realeza, ¿no? Pablo está diciendo, ellos eran pertenecían a la realeza o a la nobleza porque escudriñaban las escrituras para ver si no le estaban mintiendo lo que yo le decía. Y Pablo dice, ahora a mí se me viene cuando muchas veces se ha hablado de mentalidad de reino y cuando en realidad la Biblia lo que dice que mentalidad de reino es ir a la escritura y comprobar si eso es así como se dice, ¿no? Como se está enseñando. Y es lo que hoy se conoce como pensamiento crítico. Es ir a la raíz, hacer una investigación y no quedarme solo con lo que me dicen. Porque si no va a haber un momento en donde ya no va a ser confrontativo como los LGTB que van al choque y que se burlan del cristianismo y que prenden fuego a las Biblias y que es tan obvio, sino que va a ser más sutil, ¿no? Y eso nosotros tenemos que ser expertos en las escrituras, ¿sí? Los de Berea pertenecían a la realeza. Pablo lo ve como gente de la nobleza porque iban a las escrituras, no se quedaban con lo que le decía, por más que sea un famoso predicador reconocido, sino que comprobaban si lo que la persona decía estaba en la escritura o si lo que ellos creían era lo correcto, ¿no? Pero no se quedaban con lo que le decían. Otro caso en la Biblia es el del buen samaritano. Como decía recién, al principio hay mucha gente que pertenece, tal vez siente atracción al mismo sexo, está confundido en su identidad sexual, pero está necesitando ayuda, están pidiendo ayuda, ¿sí? La gente que está definida, que ya tomó la decisión. Yo me acuerdo cuando fue en el 2018, cuando no se pudo aprobar el aborto el 8 de agosto del 2018. Me acuerdo que el otro día hubo un filósofo muy conocido que es Darío Zeta, que es el hermano del periodista. Y él puso en su Instagram, porque se acuerdan que llovió toda la noche, no sé si los que han ido, llovió toda la noche y al otro día salió el sol, ¿no? Cuando no se aprueba el aborto. Y él subió una foto en Instagram al sol, al cielo despejado y decía, parece que Dios existe, será contra él la lucha, dijo. En su Instagram, un judío. Y entonces, eso están abiertamente en contra. Yo no sé, si el Señor los quiere tocar como el apóstol Pablo, como Saulo, yo no tengo ningún problema. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero yo no siento que Dios me esté mandando a mí a convertirlo, a meterme en una marcha. Hay gente que va a la marcha feminista porque se cree
que se puede convertir la feminista, pero yo no siento que a mí el Señor me mande a convertir a una feminista en una marcha. A mí me preocupa más la gente que tiene temor de Dios y que necesita ser contenida, o que quiere hacer las cosas bien y que tiene valores y que necesita ser cuidada, porque cada vez vamos a necesitar contenernos más entre nosotros, ¿sí? El buen samaritano, la parábola del buen samaritano en Lucas 10 del 25 al 37, el buen samaritano pasa el levita y pasa de largo, lo ve y pasa de largo, pasa el sacerdote, lo ve y pasa de largo, y viene el samaritano que no era ni sacerdote, ni levita, ni religioso, y ve a una persona que está lastimada, tiene compasión, y el buen samaritano la levanta, le pone aceite en las heridas, lo venda, lo consuela, lo acompaña, lo lleva a un lugar, le paga el lugar para que lo contengan, para que pueda descansar la noche, y incluso cuando él se va dice, yo te dejo 2 denarios y si gasta algo más, yo te lo voy a pagar cuando vuelva. ¿Sí? El buen samaritano es el espíritu que nosotros tenemos que tener en esta época con gente que está confundida o que cae en los lazos de estas doctrinas y estas ideologías. La ideología de género se maneja con todas las artimañas o herramientas que se utilizan para manipulación de masa y para control de masa. Se mueven como terroristas, están formando terroristas. De hecho, hay un texto en la ESI que dice que la escuela se considera la escuela como un ámbito de resistencia, no como un ámbito de aprendizaje, ¿no? Entonces, si considera la escuela como un ámbito de resistencia, quieren formar terroristas dentro de los colegios, ¿no? Pero hay gente que cae en garras de esto. Y la mayoría de las personas que capta el feminismo y la ideología de género y el lobby LGTB son personas que no tienen familia o que tienen lazos familiares muy fragmentados. Esos son los más vulnerables, son los más débiles. Y esos son los que buscan. Y esas personas sí tienen una posibilidad para salir y sí merecen que le dediquemos tiempo. Ezequiel capítulo 3 es un pasaje que a mí el Señor me habló mucho. Versículo 8. Antes, final del capítulo 2, Dios le da a comer el rollo a Ezequiel. Dios le dice que coma el rollo. El rollo es representación de la Biblia y de las Escrituras. No es lo mismo leer la Biblia o estudiar la Biblia que analizarla, y no es lo mismo analizar la Biblia y aprenderla y memorizarla que comerla. Comerla es otra cosa. Jesús fue el verbo hecho carne, fue la palabra, se hizo carne. Comer la Escritura es que la Escritura yo no voy a hacer nunca, o sea, quiero ser como Cristo, pero que la palabra se haga carne en mí. Comer la Escritura es rumiarla, pensarla, meditarla, razonarla y meditarla, y a veces quedarme en un solo versículo masticándolo hasta que lo digiero. A Ezequiel Dios le da el libro, lo come y le sabe dulce al paladar, a la boca. Pero en el capítulo 3, versículo 8 dice, Dios le dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Cuándo se le hace la frente dura como diamante a Ezequiel? Después de comer el rollo. Comiendo la Escritura es como nosotros vamos a confrontar esto. Algunos dicen una batalla cultural. Nosotros creemos que es una batalla espiritual, y es una batalla espiritual que se maneja en términos espirituales. Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Nuestras armas son espirituales, ¿sí? Y es una batalla espiritual. Comer el rollo hace que la frente sea dura. En el lóbulo frontal es donde se ubica se llaman las funciones cerebrales superiores, que es las noxias, las praxias del lenguaje. La noxia es el conocimiento razonado, el pensamiento abstracto. Las praxias es el manejar un auto, es una actividad que necesita coordinación de todo el cuerpo. Y el lenguaje. Esta parte frontal es la que no tienen los monos cuando se hace una tomografía del cerebro de un mono. El mono le falta, esto lo tiene plano, ¿no? Y por ejemplo, cuando se trabaja con un adicto, los psiquiatras dicen, este está frontalizado, porque
Está como si estuviera limado esta parte del frente y por eso tiene menos capacidad de comprensión. A Ezequiel Dios le dice, yo voy a poner tu frente dura como diamante, es porque está hablando del conocimiento y de los conceptos. Mis conceptos no van a ceder frente a otro concepto cuando yo coma la Escritura. Cuando en la medida que nosotros comamos la Escritura, es que Dios va a hacer que no me hagan cambiar de parecer y que sea los conceptos de ellos los que sean quebrados. No es escuchando católico, no es leyendo libros de católicos, no es prestándole el púlpito a católicos. No es leyendo libros de información científica, es comiendo la palabra. Y en esto es donde tenemos que recuperar el valor de la reforma de Lutero, que puso la supremacía de la Escritura. Y hoy, con mucho respeto, pero a veces en las iglesias se escucha más un mensaje centrado en otra cosa que centrado en Cristo y que sea escritural, ¿no? Y solo la Escritura es lo que va a hacer que en un tiempo difícil como el que se viene, nosotros podamos permanecer, ¿sí?